peronismo más claro de cara a la sociedad y que ofrezca algo nuevo. Totalmente. Ya tenemos aquí en nuestros estudios a Juan Manuel Abal Medina, así que vamos a hacer el reacomodamiento del equipo para la entrevista, que aquí va Abal Medina, va a estar acá en el piso en breve, para charlar de todo esto que estamos conversando en estos primeros 40 minutos de programa, ¿no? ¿Qué pasa en el peronismo? ¿Cómo ve el peronismo y la construcción a futuro de cara al 2027? Y también sobre el gobierno. ¿Cómo ve parado el gobierno luego del triunfo electoral y de esta interna que tenemos entre Karina Milei, Santiago Caputo y todo lo que pasa en las esferas libertarias de este gobierno? Así que mucha trayectoria. Juan Manuel Abal Medina, politólogo, docente universitario, ex jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Candidato este año también en la Ciudad de Buenos Aires. Candidato este año en la Ciudad de Buenos Aires, para charlar de todo esto que estamos conversando. Ya le damos la bienvenida aquí al estudio y los saludamos. Hola Juan Manuel, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Estábamos conversando recién cuando hicimos el recambio de equipo. Acá es así la cosa, Acá no te dejan ni sentarte. Es el vivo, ¡Pum! el vivo. Y te la tiran. Sobre la actualidad del peronismo. El peronismo, para variar. Sí. ¿Cómo lo ves al peronismo hoy? A ver, lo veo bien en un sentido y mal en el otro. Bien en términos de que expresamos la contracara absoluta de este gobierno, con lo cual nuestro lugar en la política es muy claro. Bien en el sentido que hemos demostrado en varias elecciones locales y nacionales que seguimos siendo una fuerza muy, muy importante. Mal en el sentido de que por un lado estamos bastante desorganizados, ¿no? Y la organización vence al tiempo, es el general. Y sobre todo que no hemos sido capaces hasta ahora, medio pronto, pero uno a veces se desespera un poquito, de empezar a pensar algo más que no a Milei. O frenemos a Milei, o no nos gusta Milei. Me parece que para que la sociedad vuelva a confiar en nosotros, y no solo en nuestros miembros más activos y más puros vuelven a confiar en nosotros, hace falta generar una nueva idea de futuro, hace falta pensar un peronismo para los años que vienen, digamos, dejar de hablar tanto para atrás y empezar a hablar para adelante, ¿no? ¿Y no hay un problema también de conducción, que no hay una conducción clara? Hay un problema claro de conducción. El problema central que tenemos con la conducción es que hay una disputa por la conducción. Y en el peronismo, cuando hay mucha disputa por la conducción, bueno, uno tiende a mirar para adentro. Entonces gran parte de los actores, en vez de intentar interpretar afuera, escuchar el afuera, mirar el afuera, se dedican más a mirar para adentro. Y eso no es bueno por la fuerza política, ¿no? Me dan ganas de preguntarte por las dos cosas que acabas de decir, pero voy a empezar por la falta de propuestas y preguntarte por qué crees que sea esa falta de propuestas. Yo el otro día hablaba con el entorno del gobernador y le planteaba justamente lo mismo. Digo, ¿no fue casi un poco un tiro en el pie decir solamente no a Milei y no generar una propuesta? Porque también uno interpreta que la sociedad está un poco cansada, ¿no?, de los discursos solamente para frenar. Y te dicen esto de, bueno, basta de poner palos en la rueda, propongan algo. Y el propio gobernador dijo muchas veces, y no es momento de plantear propuestas, es momento de plantear una oposición a Milei. ¿Qué pensás que pasó ahí? ¿Jugó la interna también en la falta de acuerdos? En buena medida sí, y también la verdad es que como todavía no hemos hecho ni siquiera la autocrítica profunda de lo que fue la última gestión, cuesta hablar para adelante, ¿no? Porque hablar para adelante es empezar a reconocer las cosas que hicimos mal. Si hubiéramos hecho bien las cosas, estaríamos gobernando la Argentina. Como no estamos gobernando la Argentina y como perdimos la mayor cantidad de gobiernos provinciales de la historia, el peronismo hoy tiene oficialmente como PJ la menor cantidad de gobernadores de la historia argentina, nos obliga a hacer un replanteo profundo, y sobre ese replanteo uno puede pensar lógicamente un futuro, porque si vos no te haces cargo que hiciste mal, es difícil que la gente crea que no vas a hacer lo mismo, digo. A mí me critican muchos compañeros cuando digo estas cosas, como que no hay que mencionar lo malo que fue el gobierno de Alberto, pero aunque no lo digamos, la gente lo sabe, digo. No es que si yo no lo digo, la gente, mira, está muy fresco, ¿no? Está muy fresco, no pasó nada. Hace 12 años gobernamos la Argentina, digamos. Entonces, decir solo a Milei, frenemos a Milei y paremos a Milei no basta. Es verdad, es una elección legislativa de medio término, son cosas distintas, pero me parece que algunos indicios hay, ¿no? La elección, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires fue muy, muy contundente. La elección legislativa de la provincia de Buenos Aires creo que fue de las más importantes de la historia del peronismo en los últimos 20 años, sin ninguna duda. Entonces se mostró que hay algo, ¿no? Hay gestiones que valen, que se revalidaron, intendentes, el gobernador, hay un germen importante. Y en otras provincias también, ¿no? Hubo elecciones locales muy importantes, pero de vuelta, con estos problemas que decíamos antes, estamos lejos de generar una alternativa distinta, ¿no? Recién nos mencionabas del poco acompañamiento de gobernadores o de la incorporación de gobernadores en el PJ. Y en el PJ bonaerense, esto que estábamos compartiendo recién de un Máximo Kirchner
responsabilizando a los intendentes, marcando a los intendentes por... Sí, es todo muy... Todas esas discusiones no tienen ningún sentido. Las tenemos siempre en el peronismo, después de terminar una elección, de quién es culpa que se haya perdido o no se haya perdido. Son discusiones estériles, porque la verdad que no tienen ningún sentido. Y en todo caso uno puede mirar la cosa de muchas maneras. De vuelta, la elección, es verdad que se perdió la elección nacional en la provincia de Buenos Aires, pero sacamos 40 puntos. O sea, sacamos más puntos que del 2005 en adelante en ninguna elección. O sea, mal no fue. Lo que sí fue, no fue tan bien, y creo que yo no fue tan bien, por varias razones, pero entre ellas porque la gente sabía, mitad de razón y mitad de miedo, que si el gobierno perdía, se podía ir toda la mierda, y si se iba toda la mierda, todos lo íbamos a pagar. Entonces, hubo un voto, digamos, mitad sensato, mitad racional, mitad de miedo, que también jugó un papel, ¿no? Digo, el presidente de los Estados Unidos, que estaba apoyando para que Argentina no se fue al carajo en lo cambiario, dijo, si el gobierno no gana, no hay más apoyo. Bueno, mucha gente lo pensó 2 veces seguramente, ¿no? Vos mencionabas recién la reflexión que tiene que hacer el peronismo después de la gestión de Alberto Fernández. ¿Qué hay para aprender de esa gestión, de ese paso? Y te agrego una preguntita más. ¿Qué hay para aprender del triunfo de Milei? Digo, evidentemente trajo algo, postura, propuestas, orígenes que el peronismo no sabía ofrecer. ¿Qué hay para aprender de ambas gestiones? Mira, de la nuestra yo te diría que lo principal es que el peronismo tiene, cualquier gobierno, lo estamos viendo en estos días, gobiernos, pero gobiernos en presidencialismos requieren liderazgo fuerte. No puede haber gobierno sin el que maneja tenga el poder de decisión. No existe, no funciona bien en ninguna parte del planeta. Eso es el ABC. El presidencialismo es una figura que concentra poder en una persona, y si eso está en discusión, y si eso no se encarna, y si eso no se define, genera muchos problemas. Y sobre esa base, para agravar el problema, te diría yo que llegamos al gobierno sin saber para qué llegamos al gobierno. De vuelta, llegamos al gobierno diciendo no queremos más a Macri, pero no decimos para qué queremos ir nosotros. No propusimos nada en lo económico, en lo productivo, en la justicia, en lo internacional. Llegamos sin un programa. Y bueno, lo que no se discute en su momento, lo que no se propone en la sociedad en su momento, termina explotando cuando hay que tomar decisiones. Y con muchas miradas diferentes también, claro, ¿no? Si no tenés conducción, tenés miradas diferentes, si no te pusiste de acuerdo qué iba a hacer con la deuda, por ejemplo, bueno, cuando eso explota, hace el daño que hizo, ¿no? ¿Y llega el peronismo al 2027 a saldar todas estas discusiones? Sí, yo creo que sí, pues son procesos muy rápidos, ¿no? No nos olvidemos que hace 4 años en la Argentina todo el mundo creía que el próximo presidente iba a ser Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Acababa de terminar una elección de medio término en que los candidatos de Horacio habían ganado la ciudad y la provincia, y nadie discutía, casi pensaba que no iba a ser el presidente. Es muy los tiempos en política a veces aceleran, y cuando hay discusiones yo creo que vamos a llegar a poder generar una alternativa. Tengo mucha fe en que eso pueda pasar. Y dando estas discusiones, ¿no? Y el peronismo porteño, digo, porque también ahí tuvimos una elección en mayo que de alguna manera fue la que potenció al gobierno nacional de cara al resto del año, y entre las distintas listas del peronismo casi que hubieran sumado los números necesarios como para ganarle a Manuel Adorni. Sin embargo, también la dispersión ahí jugó un papel importante en que se pudiera terminar imponiendo el candidato libertario. ¿Cómo ves esa proyección hacia 2027, donde también se va a tener que ofrecer una alternativa a la jefatura de gobierno? Sí, no me gusta hacer lo mismo que hace la Cámpora en la provincia con el tema de adelantar la elección, pero para mí, como dijimos en su momento, el adelantamiento en la ciudad y suspender las PASO era un error. Ayudamos, entre comillas, al gobierno de Macri, que creía que le iba a ir bien, también fue un error para ellos. Fue una cosa muy ridícula, porque tanto el gobierno de Macri como la mayoría de mi espacio político creíamos que separando la elección se iba a discutir lo local. En la ciudad de Buenos Aires, con Milei presidente, alguien pensaba que iba a ganar local. Esa fue nuestra discusión, dijimos que era un error, que estaba mal, que no había que hacerlo, que no había que dar los votos que eran parte del peronismo para que lo haga. Y lo que más importante para nosotros, que podría haber una PASO muy abierta y muy participativa, que generara espacios, consensos, discusiones, y se votase todo junto ahora. Bueno, esa mala decisión creo que finalmente el único que la aprovechó es el único que la podía aprovechar, que es justamente logrando una victoria, en principio, en la cancha más favorable para él, porque era obvio que se iba a nacionalizar, y cuando se nacionaliza, se polariza la elección, ¿no? Sí, esa elección justo que me mencionabas, candidato Manuel Adorni, que remarcaba que no era candidato testimonial. Como Diego Santilli. Por suerte nos mandaron a reimprimir las boletas. Nos hemos pagado miles de millones de pesos para que estuviera cara de Santilli, y ahora ya ganaríamos el premio a los ridículos del planeta. Sí, recién lo marcamos. Pero bueno, Adorni, que finalmente jefe de gabinete, ocupaste ese rol. ¿Qué opinás? A ver,
En primer lugar, por lo que dijo Macri hace poquito, me parece un disparate, hablando de la conducción, que salga Macri de afuera, aparte de haber fracasado en su gobierno, como lo dicen todos ellos, a decirle a Milei a quién puede poner el jefe, si tiene que mantener el que está o no, me parece un disparate en todo sentido, no hay ninguna duda, ¿no? Me parece ridículo que diga, aparte, si lo cambiás, tenés que poner este otro, el señor otro funcionario de él. Me parece que Macri no se da cuenta que no gobierna la Argentina y que cree que lo puede hacer comiendo milanesas, un disparate. Lo que pasa es que lo que le hicieron fue feo, ¿o no? Un poquito... ¿Era necesario? Me parece que... El presidente es el presidente, Milei le ganó, él fue corriendo. Pero lo llamó para la elección, claro, lo necesitó. Él fue corriendo a apoyarlo después del balotaje y en principio dijo no te pido nada. Cuando uno piensa un gobierno, bueno, pues podía sentarse a la mesa y decir, bueno, vamos a una coalición, te vamos a llamar a apoyar a cambio de estas ideas, estas propuestas, esta cuestión. No le pidió nada, fue corriendo solo para hacernos perder a nosotros. Bueno, que pague las consecuencias, ¿no? Recién Hernán te traía tu paso por la jefatura de gabinete y bueno, si se quiere... A ver, Adorni, si usted me pregunta, primero Franco me pareció un jefe de gabinete aceptable, interesante. La verdad que muchas veces yo decía, no parecía un funcionario de otro gobierno, por sus formas, cuando hablaba, como el respeto que tenía por él. Se lo caracterizaba de esa forma. Era como un candidato, parecía un funcionario de otro gobierno. Cuando él hablaba, como que estaba hablando de un gobierno distinto al que era. Pero dicho esto... Un jefe de gabinete para que funcione en nuestro régimen institucional, lo central que tiene que tener es la confianza del presidente. Un jefe de gabinete que no tiene confianza del presidente no existe, no sirve para nada. Y tenemos muchos casos de personas que asumieron creyendo que tenían todo el poder y a los 2 días no le tendría el teléfono a nadie, porque si no tenés confianza del presidente no servís. Lo principal de un jefe de gabinete para que funcione es que tenga la confianza del presidente. Si Adorni la tiene, va a hacer bien su papel. Si no la tiene, y parece tenerla, ¿no? Bueno, y de Carina, ¿no? ¿Qué? Y de Carina. Sí, pero en todo caso del presidente. Te iba a preguntar... en esa línea, vos tuviste, digamos, de jefa a Cristina y tenías que tener, como decís, la confianza de Cristina hasta el último para poder. Momento. Exacto. La pregunta es, ¿cómo era o cómo es Cristina como jefa, como conductora? Y por otro lado, ¿cómo la ves ahora? ¿Y qué te imaginás para ella también hacia adelante? Sigue siendo parecido. Tuve la suerte de charlar largo rato hace unas semanas y Cristina sigue siendo ella misma. Es una persona muy convencida de sí misma, es una persona que tiene convicciones muy firmes, viene de una construcción política muy legislativa toda su vida, hasta que le tocó llegar a la presidencia, siempre estuvo en cargos legislativos, o sea, cargos que te llevan a fundamentar tus posiciones más que a flexibilizarlas para aplicarlas a la realidad, ¿no? Entonces, esa la fue marcando y como parte de una pareja política con Néstor, ella siempre se dedicó a algunas cosas y no a otras, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si a Néstor lo ponías a querer improvisar un discurso en Naciones Unidas, no iba a salir muy bien. Bueno, Cristina Armando tampoco. Cristina Armando políticamente, sumando sectores, escuchando las diferencias, escuchando a otros, no es su fuerte. Lo cual no quiere decir que no se puede discutir con ella. Yo, como recordé en esa charla con ella, discutí fuerte con ella, obviamente. Por lo que uno puede pensar, te va mejor si no discutís nada, eso no hay duda. Pero es mentira que no se le puede discutir. A veces los que están con ella dicen, no le puedo discutir porque no sé qué, es mentira. O que no escucha también, ¿no? Una persona que escucha argumentos y escucha argumentos que no le gustan. Claro, pero cuando alguien está convencido es difícil por ahí. Está muy convencida y ella siempre tiene una mirada muy conceptual de todo. Entonces todo cierra, cuando ella dice todo tiene que ver con todo, ella piensa en ese tipo de esquema, ¿no? En que todo tiene que ver con todo y a veces es una lógica muy cerrada que es difícil discutírsela con datos empíricos. Sí, y en el último tiempo de Cristina, esto que estamos viendo también de muchos peronistas que estaban muy cerca de ella y que hoy están un tanto enojados por el sectarismo, por la expulsión de muchos dirigentes. Y ella en algún momento, ella nunca se puso a conducir al conjunto. Yo me acuerdo cuando apenas había ganado la elección, que Hugo Moyano hizo un acto muy muy grande el 9 de julio, enorme para ella, y me dice, Juan, andá vos que yo no voy. No, Cristina, tenés que venir. No, andá vos, lo mismo que fuera yo. Cristina siempre, le cuesta conducir lo distinto. Y lamentablemente en los últimos tiempos ha ido exacerbando eso y siempre siente esta idea, ¿no? De que más que conducir al conjunto como supuestamente es un conductor, ella lidera lo propio. Y ese liderar lo propio genera muchos ruidos. Muchos por esa misma acción y otros porque los que son liderados y aprovechan eso para ocupar los cargos, las bancas, terminan muchas veces con prácticas que terminan siendo muy irritativas para el resto del peronismo y terminan ocurriendo cosas como nos pasó en provincia que hemos gobernado hasta hace poco, que tuvimos pésimas elecciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se encastra entonces esa Cristina, esa forma de Cristina y todo lo que sucede bajo ella, digo, Máximo, la Cámpora, con la construcción de un nuevo peronismo donde hay referencias, particularmente la de Axel Kicillof, que dicen, bueno, nosotros también queremos tomar decisiones sobre qué hay que hacer,
cómo hay que Es el hacerlo. camino, es el único camino que tiene Axel. Axel amagó en su momento con las nuevas canciones, ¿se acuerdan? Salieron a matarlo, ¿no? Como que estaba diciendo barbaridades. Le hicieron otra canción, Claro, ¿no? En contra. Sí, tenés canciones, tenemos las nuestras. Toda esa cosa, ¿no? Que salió ahí. A ver, necesitamos las nuevas canciones. Es obvio que necesitamos las nuevas canciones. Tener las nuevas canciones no es renunciar a los clásicos. Los clásicos les gusta a la gente, los cantamos todos y nos gustan, pero también necesitamos canciones nuevas que interpreten a la sociedad de ahora. Axel tiene que animarse a seguir haciendo, animarse a hacerlo de verdad, a decir que son esas nuevas canciones y ahí empezar a proponer una alternativa. Y de parte de Cristina, de la Cámpora, de Máximo, digamos, cuidar al gobernador. Podemos discutir 40 cosas, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, podemos discutir para adentro, pero hay que cuidar al gobernador de la principal provincia argentina que está siendo brutalmente atacado por Javier Milei. Me parece que la tarea de todos los compañeros es, en primer lugar, cuidarlo a él. Es hoy por hoy, me parece, el principal potencial candidato que tiene el peronismo para discutir una elección. Bueno, cuidémoslo. Más allá que discutamos 40 cosas y no significa que hay que firmar un cheque ni nada, es muy prematuro. Pero ¿Crees que hay gente que no lo está cuidando en el peronismo? Sí. Me parece que el nivel de internismo que tienen algunos sectores de la Cámpora en contra de él es ridículo. Y es ridículo, yo lo veo, lo conozco y se le va la mano todo el tiempo. A ver, lo que no quiere decir que seguramente el otro lado también hacen maldades, no estoy justificando un grupo frente al otro. Me parece que lo relevante en política hoy por hoy, a que todos tenemos que hacer, es cuidar a nuestro principal gobernante y a nuestro principal hoy potencial candidato. Sí. Discutirle mucho para abajo, pero con los cuidados del caso. Pero esto que marcabas, que los conoces bien, ¿es la Cámpora, es Máximo o es Cristina? No, y el instrumento son Cristina y la ellos. Cámpora, ellos piensan lo mismo, ellos piensan de esa manera y ven que cada acción que hace Axel de independencia o autonomía termina siendo como que le está discutiendo el poder y se entra en una dinámica muy nefasta de los dos lados, ¿no? Digo, se veía justamente en la carta que publicó Cristina la semana pasada. Sí. Una lástima porque, digo la verdad, la carta, más allá de esos dos primeros párrafos, habla de muchas cosas muy relevantes, lo que habla de la justicia, lo que habla de lo internacional, lo que habla de lo económico, es muy importante, pero empieza de vuelta, a volver a hablar la carta de vuelta, si se adelantó o no la elección, ¿no? Es como discutir una cosa que no tiene ningún sentido porque ya pasó, digamos, y le fue bien, digo. Podíamos discutirlo si Axel hubiera perdido la elección local, como muchos decían que iba a pasar, por el tema de la seguridad, por no sé qué, muchos pensaban que iba a perder. Sí, bueno, que la agenda iba a estar. Pero él ganó muy bien. Entonces, ¿cómo le vas a discutir eso y usar como excusa que no le fue tan bien esta otra cuando ese sector, el de Cristina, es el que armó la lista? Si le hubieran dejado la lista a Axel, armala vos, bueno, después pegale. Pero ganó la suya y la otra le fue razonablemente bien y ahí jugábamos todos, ¿no? ¿Crees que la discusión entonces suele pasar más por una cuestión, quizá un juego de quién tiene razón? Vos comentabas antes la falta de propuestas en el peronismo. Lo que se está discutiendo quizás otra cosa. Sí, pero las discusiones en política siempre mezclan las dos cosas, ¿no? Porque es un poco y poco. Claro, cuando vos decís una cosa no es solamente una cuestión de figura, cuando decís las nuevas canciones, si vos decís ninguna nueva canción, todo lo que hicimos está bien, hasta dónde va la autocrítica, todas esas discusiones están en el medio, ¿no? Y me parece que hasta que no podamos darla con un poco más de claridad y cuidado, no vamos a poder dar el salto que queremos, ¿no? Me interesa muchísimo eso. ¿Cómo se dan esas discusiones? ¿Dónde se dan? ¿En qué marco? ¿En qué, digamos, en qué instrumento? Porque hace mucho tiempo que el peronismo también dice tenemos que dar las discusiones pero no se... Lo que tenemos que terminar es con este tema de tenerle miedo a las PASO. Basta con el tema de los miedos a las PASO, por favor. Como vos decías antes, de una elección en la ciudad, si vamos a tener una PASO y hubiéramos podido concurrir nosotros, la gente de Guillermo Moreno, los de Claudio Lozano, un montón más con nosotros, quizás hubiéramos ganado esa elección. ¿Por qué le tenemos miedo a eso? Le inventamos nosotros el instrumento, una vez tuvo un mal resultado para nosotros, pero no por culpa nuestra, sino por una operación obvia que hubo en su momento judicial periodística, pero hay que usar la PASO, que es un instrumento. Yo creo que el próximo candidato a presidente o presidenta del peronismo tiene que sí o sí surgir una gran PASO. Y si llegan a mandar la barbaridad de no seguir con las PASO suspendidas, una gran interna abierta y que se discuta para afuera qué queremos hacer con el país. El que vaya a buscar el voto, que Axel tenga que decir qué voy a hacer con la economía, qué voy a hacer con el Banco Central, qué voy a hacer con la deuda, y el que gana conduce y el otro acompaña. Es la salida que vos ves. No ves a un Axel Kicillof rompiendo con Cristina o... Mira, me parece porque que está el tema del liderazgo, ¿no? Sí, pero me parece que acá nadie va a romper porque lo que está enfrente es muy terrible. Como yo les decía, ¿no? Enfrente tenemos lo otro nuestro, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Los sueños de Milei son mis pesadillas y viceversa, ¿no? La justicia social horrible o buena, digo, tenemos justamente inverso. Entonces me parece que va a haber sensatez en eso, pero que si hay conflicto, que el conflicto se canalice como corresponde, en una PASO en la que se discute y vaya un candidato y vaya otro candidato y el que gana, gana. Y podamos discutir propuestas, ideas, mirando para adelante. ¿Puede ser la elección por la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires una primera etapa de eso? No, porque de vuelta, eso es muy mirando para adentro, va a ser una discusión más sobre nuestros afiliados. Me parece que eso necesariamente requiere el baño popular, ¿no? Una gran interna abierta, pues yo digo interna abierta o PASO,
en la que realmente discutamos qué queremos hacer con Argentina, ¿no? Porque ahora, a ver, no digo que no se pueda dar esa discusión, pero la central va a ser siempre esa. ¿Y el rol del sindicalismo, cómo lo ves? Y es un rol muy importante, creo que el sindicalismo tiene que recuperar un rol político mucho más activo al que tuvo últimamente. Me parece que en nuestros últimos gobiernos, debe ser la Cámara Legislativa con menos representantes del sindicalismo en la historia del peronismo, lo que me parece una barbaridad. Me parece que el sindicalismo tiene que tener un rol más importante y no simplemente que entren candidatos porque alguno los pone, ¿no? Porque lo pone Cristina, o lo pone Gaxia, o lo pone Pirulo. El sindicalismo organizado tiene un rol importante ahí, el sindicalismo de la CGT y también de los movimientos sociales. Sí, ¿cómo se explica? Hoy justo venía viajando con alguien que me planteaba, mirá, lo que pasa hoy en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que no hay un piquete, no te cortan la calle, y sabemos que hay un sector de la clase media que quizá acompañaba al peronismo y que le enojaba mucho eso. Obvio. ¿No? ¿Y cómo se puede explicar con un gobierno que ajusta, que quita recursos para esos sectores, que no haya... Perdón, las dos cosas son importantes. Sí. Lo que hicimos nosotros, nuestro gobierno, estuvo muy mal, y hay que decirlo. El principal bien público que se le pide al Estado, o sea, la principal cosa que se le pide al Estado acá y en el mundo es que genere un orden social, que ordene el resto de la sociedad. Cuando no hay orden, falla el Estado. Después discutimos si el orden es más lindo, más feo, de arriba a abajo, izquierda o derecha, peronista o antiperonista, pero esa idea de orden. Nosotros, nuestro gobierno, en la calle y en los precios, demostramos que no había orden. Y ahí eso fue la crisis. El peronismo no puede tolerar ser un partido del desorden. Y lamentablemente, entre los líos que tuvimos en lo económico y que permitíamos que se cortara el 9 de julio, 3 semanas seguidas para sacar un plan nuevo, llevarse planes... Pues enseguida eras de derecha, ¿no? Si vos cuestionabas eso... Esto es una locura. ¿Cómo hacer esto nosotros? El peronismo es el partido del orden, siempre fue el partido del orden. O el orden para trabajar por los que menos tienen, para generar derechos, para sumar conquistas, pero desde una cuestión de orden. Cuando permitimos todo eso, terminamos cavando nuestra propia fosa, ¿no? Esa cosa ridícula. Yo soy autor de la ley de emergencia social. Unos autores de la ley de emergencia social la sacamos nosotros. Esa ley contemplaba el salario social complementario, los famosos planes. Salario social complementario se llamaba. O sea, no podía cobrarlo nadie que no trabajara. Esa era la ley, ¿no? El que lo cobraba tenía que trabajar. Tenía que trabajar o era un recolector urbano, o era alguien que estaba trabajando en un comedor popular, o era una empresa, uno que tenía una huerta, que generaba tareas sociales. ¿Qué pasó? Obviamente el macrismo lo repartió para sacarse de conflicto, vino la pandemia, se generalizó y después se puso esta dinámica de que cualquier grupo juntaba un grupo de amigos, se juntaba un grupo de izquierda, te ponían el 9 de julio y sacabas planes. Entonces, ¿qué terminaste haciendo? Que muchos argentinos y argentinas que se levantaban a la mañana para laburar, veía que alguien que vivía enfrente, tirado ahí, quizá cobraba lo mismo más que él sin hacer absolutamente nada. ¿Cómo no iban a odiarnos? ¿Qué política peronista es esa? El peronismo es el eje, es el trabajo. Entonces, esa idea del desorden generó mucho caos ahí, ¿no? Y que también la contracara ahora, la gente dice, no, ahora valora el orden. ¿Ves ahí quizás una de las raíces de esto que pasa electoralmente y que la propia Cristina pone sobre la mesa, de que entre una PASO y una general, o entre una legislativa provincial y una legislativa nacional, cuando se demuestra que el peronismo, el kirchnerismo puede ganar, viene una reacción de voto antiperonista? Digo, porque ahí también hay una cierta incongruencia entre denunciar eso o decir, che, tenemos este problema, y tratar de esconderlo abajo de la mesa en vez de tratar de resolverlo. Busquemos tener mayoría. Exactamente. Yo coordiné la campaña de 2011, sacamos 54 en primera vuelta, digo, y juntamos, digo. Alberto Fernández sacó el 48% en primera vuelta, digo, se puede tener mayoría, no es que si se juntan los demás no ganan siempre. No, nosotros tenemos que trabajar para expresar la mayoría de la Argentina, ¿no? ¿Y qué falta para qué hay que hacer para eso, para ir hacia ese camino? Aceptar muchas miradas, mucha participación, basta de listas cerradas a dedo en cuartos oscuros, que todos puedan participar, que todos puedan ser parte, incorporar permanentemente. Hoy también, yo no veo los resultados en la provincia de Buenos Aires, también se presentó 3 o 4 listas cercanas que también quizás nos hubieran dado para ganar. Y yo conozco a algunos que se presentaron, el caso del intendente Fernando Grey, quien lo excluyeron todo el tiempo. Con los votitos que sacó él se podría haber ganado. Sí, dicen que lo fueron a buscar en septiembre para que jugara adentro. De hecho, jugó dentro de Fuerza Patria en la elección provincial y no le dieron lo que prometieron para octubre y por eso fue por afuera. Muy probablemente esta lista que presentamos, la verdad hay que decirlo, es la lista, no había un solo dirigente con voto territorial. Una cosa muy rara en el peronismo, no había uno solo vinculado a construcción territorial. Y después hay que buscar los votos. ¿Cómo haces eso, no? Sí, alguien me decía algo simpáticamente dijo ahí, Máximo, que hubo como 5 candidatos a San Isidro en la lista. Bueno, entonces, también, digo,
si vos haces las cosas mal, después el resultado no va a ser el perfecto, ¿no? Se vienen debates en la Argentina, reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva, reforma laboral. Todo lo que va a proponer este gobierno va a ser, no tengamos la menor duda, va a ser todo en contra de los trabajadores. Todo lo que digan, por más que lo pidan plantear como algo bueno, va a ser una cosa absolutamente mala. Que hace falta modernizar las leyes laborales, no hay ninguna duda, que tenemos a la mitad de la población afuera de todo, que tenemos el sector de la economía informal, la economía popular sin ningún derecho, que los pibes de Uber, si se quiere una pata jugando al fútbol, no laburan. Todo eso es cierto. Pero todo eso que dice el gobierno ahora no es para darle más derechos a eso, sino para sacarse a los que lo tienen. Entonces tengámoslo bien en claro eso. Bien, para cerrar, ¿posta o humo? Te tiramos una frase y bueno, decís si es posta o considerás que es humo. El pueblo nunca se equivoca. Posta. Posta, bien. ¿Cristina marca la agenda del peronismo? Posta. Posta. ¿Kicillof es el próximo candidato a presidente del peronismo? Entre posta y humo, posta. Bien. ¿Puedo Bien, yo? sí. Javier Milei tiene que ir preso por la estafa libre. Wow. No me gusta judicializar la política. La sufrimos siempre nosotros. No me gusta hacer lo mismo. Milei bajó la inflación y trajo estabilidad. Humo. Cristina nunca se... A ver, bajó la inflación, pero no trató ninguna estabilidad. Porque está todo atado con alambre, como vimos hace poquito, ¿no? Si no era el tío Trump. Cristina nunca se equivoca, no importa cuándo leas esto. Humo. Bien. Milei llegó Esa al... Mayra. Te podría decir también el conurbano salvará la A todos patria. yo lo conozco de chiquitos. ¿Y qué nos podés contar? ¿Cómo los viste crecer? Sí, bueno. Algún día escribiré esas memorias. Queremos Cuando leerlas. Cuando se inventó ese grupito. Bien. Milei llegó al gobierno por culpa de Alberto. Y Macri. Bien. Posta de Alberto y Macri. ¿Macri lo jubilaron a Macri? Sí, está jubilado. Bien. ¿Quieren alguna más ustedes, chicos? No sé, Estamos bien, pero ¿no? Está muy bien, está muy bien. Sí, Bueno. sí. Muchas Bien, gracias. se por las el- bancó Se todas. las bancó todas y Sin- respondió sin cassette. Sí, Eso sí, me sí, gusta. sí. Soy Sin docente. cassette. Siempre me dicen, no respondas todo lo que te preguntan. Bueno, yo soy vivo de ¿Cómo? ¿Cómo ves Yo vivo de dar clase, ¿viste? Cuando me preguntan algo no me cuesta evadir. justamente la No me sale bien, pero bueno. La situación, yo también me articulo entre mi costado periodístico y mi costado de trabajo como trabajador universitario, ya que das pie, te pregunto, ¿cómo ves esa discusión, no? Porque hay un ataque muy fuerte. Brutal. Yo creo ahí que ahí es un ataque brutal que destruir. Es muy loco este gobierno, ¿no? Porque busca destruir las pocas cosas que los argentinos estamos orgullosos, ¿no? La universidad pública, el Garrahan, digamos, son las pocas cosas que todos estamos más o menos orgullosos. También se quiso meter con el fútbol, digamos, Sí. ni hablar. Pero con el tema universitario es terrible lo que está haciendo y yo creo que lo que hay que hacer es si no llega a implementarse la ley, Sí. como están haciendo en el próximo presupuesto, hay que tomar medidas mucho más drásticas. Como que No empezar las clases. Y que sea un quilombo social, pero que sea culpa del gobierno. el tema ahí es que, bueno, después muchas veces también los aparatos mediáticos y todo le hacen pagar esos costos a los docentes, los trabajadores Sí. de la universidad. Sí, Digo, sí, hay un pero ataque también en lo simbólico Totalmente, para totalmente, pero deslegitimar a ese actor. me parece que tenemos que ponernos los pantalones largos, toda la comunidad universitaria, explicarlo, decirlo. A ver, mi hija va al Colegio Nacional de Buenos Aires. Por primera vez en la historia argentina, los salarios de los docentes Nacional de Buenos Aires son un 30% más bajos que los de la provincia de Buenos Aires. O sea, una maestra que puede dar clase al lado de su casa cobra 30% más que una que tiene que venir hasta el centro para dar una de las escuelas más difíciles del país. Nunca pasó eso. Están queriendo destruir de verdad el futuro de los argentinos. ¿Y ves un 2026 con alta carga de conflictividad social en ese sentido? Sin duda va a ser porque bueno, justamente los sectores, las barbaridades que están haciendo con la universidad, las barbaridades que están haciendo con los discapacitados, las barbaridades que están haciendo con el Garrahan, son cuestiones que tienen mucha carnadura y por eso impactan tan fuerte, ¿no? Y ahí no han tenido contemplaciones, no han tenido una mirada, qué sé yo, a ver, ustedes me preguntaban los piquetes, ¿no? Y de los cortes de calle y eso. Lo único que ha aumentado mucho este gobierno, y ahí se tuvo inteligencia, fue la UH. La asignación. Y la tarjeta para alimentar. O sea, ahí tuvieron inteligencia. Bueno, como estaba un ajuste duro, bueno, acá Contener compensamos. ahí. Por eso, me dice, no, todo ese orden es porque se articularon a las organizaciones sociales. Mentira, porque subiste mucho más plata. En el año 2000 no había ninguna organización, 2001 no había ninguna organización social y explotó el país, digamos. Cuando la gente no tiene que comer, no tiene otro destino. Pero bueno, ahí tuvieron inteligencia que no tienen en otros sectores, ¿no? Estas cuestiones le mueven el avispero igual al gobierno, digo, un eventual paro docente o paro universitario. Sí, le mueve. Esas cuestiones le entraron. Yo creo que el gobierno sabe muy bien que el voto que tuvo ahora es un voto, dicen, bueno, llegamos hasta acá y te votamos porque si no explotaba todo y no hay nada afuera, pero
esta pegada, estos costos le tiene un costo para el gobierno. ¿Crees que no sale envalentonado? Digo, el abogado del diablo diría que el resultado electoral fue bueno para ellos en las nacionales. Fue bueno para lo que pensaban un mes antes, fue muy malo para lo que pensaban 3 meses antes, cuando pensaban que iban a pintar el país de violeta con el 45-46% de los votos, ¿no? Antes de terminar, te hago una más. No se olvidemos que sumando los votos de que sacaron, o de sacar el balotaje, Sí, es un voto que, a ver, le fue muy, comparado en un mes, tiene que festejar acá la China, ¿no? Planteando justamente ese escenario, ¿alcanza solo con el peronismo, pensando en construir una oposición que le pueda ganar a Milei eventualmente en un balotaje, por ejemplo, en 2027? No, yo creo que tenemos que ampliar lo máximo posible. Hay que ampliar un montón de sectores con lo que hemos tenido diferencias históricas, pero que ahora tienen que ser parte, sobre todo lo que representa la Argentina productiva, ¿no? Eso que desde 2008, 2009 nos fuimos peleando, después la llamada crisis del campo, etcétera. Hay que recuperar mucho con esos sectores, ¿no? Bien, Juan, te agradecemos un Por montón, favor. ahora sí, por el tiempo y por acercarte aquí a Diagonales Stream, Manicomio Nacional. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Bueno, pasó aquí por los estudios de Diagonales Stream en Manicomio Nacional, Juan Manuel Abal Medina, charlando de todo, me encantó, sin cassette, sí. charlando de frente de la interna del peronismo, hablando de la actualidad del gobierno nacional y todo lo que ha pasado, y yo en el medio tirando el vaso. Miren, yo les voy a contar algo. La cantidad de agua que cayó arriba.